a mediados del siglo XIII, nadie en la Toscana habría imaginado que una pequeña familia de campesinos iba a moldear el destino de Europa. Los Medici procedían de un entorno rural, de un núcleo llamado Cafaggiolo, al norte de Florencia. Su apellido lo sugiere todo, remite a la palabra médico, como si en algún momento remoto un antepasado hubiera ejercido de curandero del pueblo. Pero durante generaciones, más que curar cuerpos, los Medici aprenderían a diagnosticar otra cosa, el pulso del dinero. En la Italia de la plena Edad Media la vida estaba cambiando deprisa. Las viejas estructuras feudales empezaban a resquebrajarse y en las ciudades surgían nuevas formas de poder. Florencia, Pisa, Siena, Venecia o Génova no eran simples urbes, sino auténticas repúblicas, pequeñas potencias rodeadas de murallas y dominadas por gremios de comerciantes, artesanos y banqueros. En sus plazas se mezclaban los colores de las telas flamencas, las especias del Mediterráneo oriental y el oro que llegaba desde todos los rincones de Europa. La riqueza ya no se medía solo en tierras, sino en crédito. Florencia vivía una revolución silenciosa, la de la banca. Las casas financieras florentinas empezaron a facilitar letras de cambio a mercaderes que viajaban a París, Londres o Brujas. Era mucho más seguro mover un papel que transportar cofres llenos de monedas por caminos infestados de bandoleros. En este mundo nuevo, una familia de origen campesino podía, si era lo bastante astuta, abrirse un hueco. Los primeros Medici conocidos aparecen en los documentos a comienzos del siglo XIV. No eran todavía grandes señores, pero ya habían acumulado suficiente capital como para prestar dinero con intereses. Ese fue el punto de inflexión. En una época en la que la Iglesia condenaba abiertamente la usura, los banqueros italianos aprendieron a bordear los límites de la moral religiosa con contratos ingeniosos, comisiones y cambios de divisa. Quien dominaba ese lenguaje dominaba la ciudad. El escenario, sin embargo, era tan brillante como cruel. Mientras los mercaderes se enriquecían y los primeros humanistas empezaban a rescatar manuscritos olvidados de la antigüedad, Europa sufría golpes terribles. Una hambruna devastadora a comienzos del siglo XIV, seguida por la peste negra, redujo drásticamente la población. Florencia, próspera y densamente habitada, fue golpeada con especial dureza. Calles enteras quedaron silenciosas, talleres cerraron, muchas fortunas se volatilizaron en cuestión de meses. Esta mezcla de tragedia y oportunidad definió el siglo de los primeros Medici. Entre los miembros de la familia destacó Vieri de Medici y poco después Abarardo, que sentaron las bases de un negocio que todavía no llevaba oficialmente el apellido familiar, pero que ya funcionaba como tal. Y con el dinero llegó el acceso a la política. En la Florencia republicana, las familias que prestaban al gobierno y financiaban guerras o grandes obras públicas podían aspirar a los cargos más altos. Un pariente de estos primeros banqueros, Salvestro de Medici, alcanzó el puesto de gonfaloniere, algo así como primer magistrado de la ciudad. Su llegada al poder coincidió con un ambiente extremadamente tenso. Los tejedores y obreros textiles, los llamados yompi, se rebelaron contra las élites comerciales que controlaban las instituciones. Las luchas entre grandes familias se mezclaban con la rabia de los artesanos empobrecidos. Lo significativo es que en ese conflicto los Medici se alinearon con las capas más ricas de la población urbana. Su identidad ya no era la de unos campesinos que acababan de llegar a la ciudad, sino la de una casa que aspiraba a codearse con los linajes más antiguos de Florencia. Esta elección marcaría su destino. A partir de entonces su nombre aparecía en las listas de contribuyentes más adinerados, pero también en las conspiraciones, los bandos y las venganzas que sacudían a la República. Ese fue el caldo de cultivo en el que un joven llamado Giovanni di Vici de Medici empezaría a moverse. Con poco capital heredado, pero con un olfato extraordinario para los negocios, convertiría un modesto patrimonio en un imperio financiero. Y al hacerlo, daría forma a algo nuevo, el Banco Medici, una estructura unificada capaz de operar en varias ciudades a la vez y de prestar a los poderes más altos de la cristiandad. La historia de los Medici, como auténticos dueños de Florencia, estaba a punto de comenzar. Giovanni di Vici de Medici no partía de la nada, pero tampoco heredó una fortuna descomunal. Tras la muerte prematura de su padre, el patrimonio familiar se fraccionó entre varios hijos. Giovanni recibió una parte discreta
insuficiente para competir con las grandes casas bancarias de la ciudad. Sin embargo, poseía algo aún más valioso: prudencia, paciencia y una rara capacidad para leer las oportunidades políticas detrás de cada operación financiera. A finales del siglo XIV y principios del XV, Italia era un tablero inestable. Las ciudades se combatían entre sí, los señores locales contrataban ejércitos de mercenarios y, en lo alto de todo, la propia Iglesia se hallaba dividida. El llamado cisma de Occidente había estallado unas décadas antes, cuando diferentes facciones de cardenales eligieron papas rivales en Roma y en Aviñón. Esa fractura, que parecía puramente religiosa, era en realidad también una cuestión de dinero. Giovanni entendió muy pronto que el crédito determinaba el resultado de las contiendas. Ejércitos, fortalezas, sobornos diplomáticos, todo se pagaba con préstamos. El banquero que financiara al bando ganador no solo recuperaría su dinero con intereses, sino que accedía a privilegios duraderos. Así fue como el Banco Medici estrechó lazos con la curia romana. Gestionando los ingresos e impuestos de la Iglesia, los Medici obtuvieron una clientela incomparable y una respetabilidad casi sagrada. No se trataba solo de prestar dinero al papa de turno. El banco se convirtió en intermediario de diezmos, en recaudador de tributos e incluso en transportista de metales preciosos por toda Europa. Esa combinación permitía conocer al detalle los flujos económicos del continente. La familia empezaba a ver el mapa de Europa no como una sucesión de reinos, sino como una red de balances, de deudas y de intereses acumulados. En el año 1429, cuando Giovanni murió, el Banco Medici ya estaba entre las grandes casas financieras italianas. Tenía corresponsales en muchas ciudades y había tejido una red de confianza que abarcaba tanto a comerciantes como a príncipes. Sin embargo, el salto decisivo lo daría su heredero más capaz, Cosme de Medici, llamado después el Viejo para distinguirlo de sus descendientes. Cosme había aprendido el oficio desde joven. Fue enviado a misiones delicadas donde se mezclaban religión y política. Un ejemplo clave fue su presencia en el Concilio de Constanza, a orillas del lago del mismo nombre, a comienzos del siglo XV. Allí, la Iglesia intentaba cerrar el cisma y restaurar una única autoridad papal. Para la mirada de un banquero, aquel concilio era también una feria de aspiraciones, intrigas y futuros clientes. La familia Medici no solo financiaba a una facción, se aseguraba de no quedarse sin interlocutores, pasara lo que pasara. Tras la muerte de Giovanni, Cosme heredó no solo un negocio sano, sino también cierta reputación de discreción. Supo aprovecharla. En lugar de buscar títulos nobiliarios, optó por algo más sutil: influir desde dentro en la República Florentina. Consiguió que sus aliados y parientes ocuparan cargos clave en la señoría, el consejo restringido de la ciudad. No necesitaba proclamarse señor de Florencia, bastaba con mover las cuerdas adecuadas para que las decisiones pasaran por su filtro. La coexistencia de poder económico y poder político nunca es pacífica. Otras familias adineradas, como los Albici o los Strozzi, veían con creciente desconfianza el ascenso de Cosme. Temían que la ciudad, oficialmente una república gobernada por turnos, acabara sometida de facto al criterio de un solo clan. Esa rivalidad terminaría provocando un intento de frenar a los Medici por la fuerza de la ley. En 1433, aprovechando un giro en las alianzas internas, los enemigos de Cosme consiguieron desterrarlo. El exilio habría podido ser el final de la aventura política medicea. Sin embargo, la expulsión de Cosme reveló otra de sus ventajas: su capital no estaba atado a Florencia. Desde Venecia y otras ciudades continuó operando, prestando y forjando complicidades. Muchos en la propia Florencia pronto comprendieron que expulsar a quien sostenía una buena parte del crédito público era en realidad un lujo que la ciudad no podía permitirse. Apenas un año después, Cosme regresaba triunfante. Sus adversarios se encontraron relegados en el exilio. El mensaje era claro: quien controlara la red financiera controlaba también el terreno político. A partir de ese momento, la autoridad de Cosme, sin título oficial alguno de señor, se impuso sobre la ciudad. Florencia seguía llamándose República, pero en los hechos empezaba a vivir bajo la hegemonía discreta de los Medici. Con la estabilidad interna más o menos asegurada y con un banco que no paraba de crecer, Cosme podía dedicar su energía a otra ambición: transformar la cultura de su ciudad y con ella la de Europa.
A mediados del siglo XV, Florencia era mucho más que un centro de comercio y banca. Se estaba convirtiendo en un laboratorio cultural sin precedentes. Cosme de Medici entendió muy pronto que el prestigio no solo se mide en balances contables, sino también en monumentos, cuadros, libros y en la fama de los hombres a los que se protege. Cuando Cosme tomó las riendas de la familia, el germen del Renacimiento ya estaba presente. Un siglo antes, Dante había escrito su viaje poético al más allá. Petrarca y Boccaccio habían experimentado con una nueva forma de mirar al pasado clásico, admirando a los autores de la antigua Roma no solo como autoridades, sino como modelos de estilo y de pensamiento. Algunos pintores, como Giotto, habían empezado a dar volumen y humanidad a sus figuras, alejándose del estilo plano y simbólico del arte medieval. Cosme no inventó el Renacimiento, pero supo alimentarlo con una intensidad inédita. Una de sus apuestas fue la arquitectura. Encargó al arquitecto Michelozzo la construcción de un palacio urbano que rompía con la tradición de casonas fortificadas. El Palacio Medici, de líneas sobrias y poderosas, se levantó cerca del centro como un símbolo de la estabilidad y la ambición de la familia. Allí no solo se vivía, se recibía, se conspiraba y se mostraba al mundo una imagen de poder civilizado. En los patios y salones de ese palacio aparecieron las primeras grandes piezas de una colección privada que cambiaría para siempre el gusto europeo. El escultor Donatello, uno de los genios del momento, realizó para los Medici varias obras singulares. Su estatua de David, un joven desnudo, en bronce, de tamaño casi natural, se sitúa en el corazón de la residencia. Era la primera escultura exenta de un desnudo masculino desde la antigüedad. Aquella figura, delicada y a la vez orgullosa, representaba a la perfección el nuevo espíritu, un retorno a los modelos clásicos filtrado por una sensibilidad cristiana y burguesa. Pero el impulso de Cosme no se limitó a encargar obras. Su visión más profunda se dirigió a los libros. Para que hubiera un auténtico renacer, era necesario que los textos antiguos volvieran a circular. Durante siglos, gran parte de la filosofía griega y romana había dormido en monasterios, a veces olvidada, a veces incompleta. Cosme decidió financiar a copistas y eruditos para que rastrearan bibliotecas en toda Europa en busca de manuscritos perdidos. Humanistas como Poggio Bracciolini o Leonardo Bruni, apoyados directa o indirectamente por los Medici, recorrieron abadías alemanas, suizas y francesas. Gracias a esos viajes volvían a la luz discursos de Cicerón, tratados filosóficos, obras históricas que habían sido prácticamente inaccesibles. Copiar un solo manuscrito podía llevar meses, pero el resultado era revolucionario. Cuantos más textos circulaban, más lectores se formaban y más se consolidaba una nueva forma de pensar. Cosme también puso la mirada en el mundo griego, mientras en Italia se redescubrían los autores latinos. En Oriente el imperio bizantino agonizaba frente al empuje otomano. En Constantinopla aún se conservaban obras que en Occidente solo se conocían de manera fragmentaria. Financiando viajes y contactos, los Medici facilitaron la llegada a Florencia de manuscritos en griego y, con ellos, de maestros capaces de enseñarlos. La culminación simbólica de este esfuerzo fue el Gran Concilio que en la década de 1430 reunió en Florencia a delegaciones de la Iglesia occidental y oriental. Oficialmente, se trataba de discutir la posible reunificación de las dos ramas del cristianismo. Para los intereses de Cosme, el encuentro significaba algo más. Por primera vez en siglos, filósofos bizantinos, teólogos latinos y humanistas florentinos se sentaban en la misma ciudad intercambiando no solo argumentos teológicos, sino también manuscritos y doctrinas filosóficas. De aquel ambiente surgió la idea de recrear en la Florencia del Quattrocento una especie de nueva academia platónica. Cosme protegió a Marsilio Ficino, un pensador que se consagró a traducir y comentar a Platón y a los neoplatónicos. Reunidos en villas de las afueras, un pequeño círculo de eruditos debatía sobre el alma, la belleza, el amor y la armonía del universo, en diálogo constante con la tradición cristiana. Estas reuniones, en apariencia casi íntimas, marcaron profundamente la evolución intelectual de Europa. Mientras tanto, el Banco Medici seguía expandiéndose. Nuevas sucursales en Brujas, Lyon o Londres canalizaban el comercio de lana y paños finos, al tiempo que los préstamos al papado se hacían indispensables para la maquinaria de la Iglesia. Ese doble movimiento, control de las finanzas y patronazgo cultural, elevaba a Cosme a una categoría inédita
la del ciudadano privado cuyo nombre se susurra en las cortes de media Europa. Cuando murió en 1464, Florencia lo despidió con honores casi oficiales. Fue enterrado en la iglesia de San Lorenzo, templo ligado a la familia, con una inscripción que lo llamaba simplemente padre de la patria. La fórmula era modesta en apariencia, pero contenía una realidad contundente. Sin haber ocupado jamás un trono, Cosme había creado una forma nueva de poder basada tanto en el oro como en los libros, en los edificios, en los artistas y en la habilidad de permanecer siempre un paso por delante de sus enemigos. Tras la muerte de Cosme, la continuidad de la casa Medici no estaba garantizada. Su hijo Piero, enfermo y de salud frágil, mantuvo el legado como pudo en medio de intrigas y tensiones. Pero su mandato fue breve. Cuando murió en 1469, el peso de la familia recayó sobre los hombros de un joven de apenas 20 años, Lorenzo. Nadie sospechaba hasta qué punto ese muchacho, aficionado a la poesía y a las fiestas, iba a marcar un antes y un después. Lorenzo de Medici heredó un banco poderoso y una red política amplia, pero también deudas crecientes y rivales atentos a cualquier paso en falso. Su primera decisión fue abrazar, sin medias tintas, la imagen de príncipe cultural que su abuelo había comenzado a perfilar. Abrió las puertas del palacio familiar a literatos, artistas y filósofos. El ambiente, que ya era refinado en tiempos de Cosme, se transformó en una auténtica corte. El joven señor se rodeó de talentos excepcionales. El taller de Verrocchio, respaldado por el dinero mediceo, formaba aprendices entre los que se encontraba un joven llamado Leonardo. Sandro Botticelli, pintor de sensibilidad delicada, trabajaba para distintas ramas de la familia y creaba obras en las que dioses y ninfas parecían caminar por los jardines de los Medici. En esos años, Lorenzo acogería también en su casa a un adolescente de enorme fuerza creativa, Miguel Ángel, al que trató casi como a un hijo. Lorenzo no era solo mecenas, también era autor. Escribió poemas, participó en debates filosóficos, se interesó por la música y la escenografía. En las fiestas y mascaradas que organizaba se mezclaban referencias mitológicas, sátira política y devoción religiosa. Florencia vibraba al ritmo de su imaginación. Para muchos contemporáneos, aquellos años parecían el cenit de una civilización urbana segura de sí misma, orgullosa de su pasado romano y de su fe católica. Sin embargo, bajo la superficie festiva se acumulaba una tensión peligrosa. El banco Medici sufría. Lorenzo gastaba con generosidad, a menudo sin preocuparse por el equilibrio entre ingresos y mecenazgo. Algunas sucursales en el extranjero empezaron a tomar decisiones arriesgadas, otorgando créditos dudosos o gestionando mal los fondos. Se creaba así un contraste claro. Mientras la fama cultural de la familia se disparaba, sus cimientos financieros se debilitaban. Al mismo tiempo, las viejas familias, rivales de la ciudad, observaban con creciente resentimiento cómo Lorenzo monopolizaba los cargos clave. La línea entre república y señorío se hacía cada vez más difusa. A ojos de muchos, el gobierno de Florencia estaba ya en manos de un solo clan. En este contexto nació una conspiración que pasaría a la historia con el nombre de los Pazzi, la familia que encabezaba el intento de cortar en seco la hegemonía medicea. En abril de 1478, los conjurados decidieron actuar en el lugar más sagrado y precisamente por ello menos sospechoso, la catedral de Florencia. Lorenzo y su hermano Giuliano acudieron a misa, rodeados de fieles. En el momento de la consagración, cuando el silencio se apoderó del templo, los asesinos se abalanzaron sobre ellos. Giuliano cayó acribillado a puñaladas. Lorenzo, herido, logró abrirse paso entre la multitud y refugiarse en una sacristía, protegido por amigos armados. El ataque no era solo una cuestión interna. Detrás de los Pazzi se movían intereses externos, incluidos los del Papa Sixto, que veía en la creciente influencia de los Medici un obstáculo para sus propios proyectos políticos y territoriales. La conspiración pretendía desencadenar, tras el asesinato, un levantamiento que expulsara finalmente a la familia de la ciudad. Pero el plan falló. La reacción popular fue rápida y brutal. En las horas y días siguientes, la ciudad se sumió en una fiebre de linchamientos. Los conspiradores capturados fueron colgados de las ventanas del Palacio del Gobierno.
Algunos cuerpos seguían balanceándose todavía cuando el pueblo atravesaba la plaza. Jacopo de Pazzi, uno de los principales implicados, fue ejecutado con especial dureza. La violencia tenía un propósito claro: enviar un mensaje inequívoco a cualquier otro posible enemigo. Lorenzo salió de la crisis más fuerte que nunca. Aunque el Papa lo excomulgó y lanzó una campaña militar contra la República Florentina, el Magnífico supo resistir mediante hábiles maniobras diplomáticas. Logró incluso que el rey de Nápoles se apartara de la coalición papal, rompiendo así el cerco alrededor de la ciudad. En pocos años, la amenaza exterior remitió, mientras en el interior nadie discutía ya quién mandaba. A partir de entonces, la posición de Lorenzo se consolidó como la de un príncipe en todo menos en el nombre. La República seguía en pie formalmente, pero los principales resortes del poder se encontraban en sus manos. Su mecenazgo, ya de por sí extraordinario, adquirió un tono casi programático. Florencia se convirtió en escaparate no sólo de la riqueza de los Medici, sino de un ideal de civilización en el que el arte, la filosofía y la política parecían formar un todo armonioso. La paradoja es que, mientras la ciudad brillaba, el edificio financiero sobre el que se sostenía aquel esplendor seguía deteriorándose. El Magnífico había dado a Europa algunas de sus cimas artísticas y literarias, pero había descuidado el motor económico de la familia. Cuando la muerte lo alcanzó prematuramente en 1492, dejó tras de sí un legado cultural inmenso, un prestigio político notable y una estructura económica en claro retroceso. Sus sucesores encontrarían un escenario mucho menos benigno y un mundo exterior que comenzaba a cambiar con rapidez. La desaparición de Lorenzo el Magnífico dejó un vacío difícil de llenar. Su hijo Piero heredó la jefatura de la familia en un momento particularmente delicado. El banco, antaño orgullo de Florencia, sufría pérdidas y mala gestión. La autoridad de la casa Medici, aunque formalmente intacta, dependía de un equilibrio cada vez más inestable entre prestigio histórico y real capacidad económica. Al mismo tiempo, más allá de las murallas florentinas, el tablero europeo se estaba transformando. Francia y España, reinos que habían culminado sus procesos de unificación interna, miraban hacia Italia con ambición. La península, rica y fragmentada, parecía un premio irresistible. Sus ciudades rebosaban comercio y arte, pero su capacidad de defensa conjunta era limitada. Para una potencia bien organizada, intervenir en Italia podía convertirse en una vía rápida hacia el dominio del Mediterráneo. En 1494 el joven rey francés Carlos VIII decidió cruzar los Alpes al frente de un ejército moderno, equipado con artillería eficiente y una disciplina desconocida hasta entonces. Su objetivo declarado era el reino de Nápoles, en el sur, pero para alcanzarlo debía atravesar la Toscana. Florencia, situada en su ruta, se vio obligada a elegir entre resistir o acomodarse a las exigencias del monarca extranjero. Piero de Medici, sin la astucia de su abuelo Cosme ni el carisma de su padre Lorenzo, optó por una salida que resultó desastrosa para su prestigio. Ante la fuerza abrumadora del ejército francés, hizo concesiones amplísimas, entregando plazas fuertes y riquezas a cambio de que la ciudad no fuese saqueada. Cuando regresó a Florencia para presentar los términos, se encontró con la indignación de buena parte de la población y de las facciones opuestas a su familia. En ese clima emergió un personaje singular, el fraile Dominico Girolamo Savonarola. Desde su púlpito en San Marcos, llevaba años denunciando la corrupción moral de la ciudad y en particular la ostentación de los Medici. Predicaba una renovación espiritual rigurosa, una Florencia penitente que renunciara a la vanidad del lujo y al juego del poder terrenal. La capitulación de Piero ante el rey francés le dio el argumento definitivo para encender a sus seguidores. Entre los discursos inflamados de Savonarola y la frustración de muchas familias excluidas del poder, la situación estalló. Los Medici fueron expulsados y la República restaurada con nuevas formas. Se intentó articular un gobierno más amplio,
con instituciones reformadas, mientras el fraile dominico se convertía, de hecho, en el gran árbitro moral de la ciudad. La antigua dinastía que había dominado Florencia durante décadas se encontraba de pronto errante, buscando refugio en otras cortes italianas. El exilio, sin embargo, no supuso la desaparición de los Medici del escenario europeo. En Roma, algunos miembros de la familia comenzaron a moverse con habilidad. Giovanni, hijo menor de Lorenzo el Magnífico, orientado hacia la carrera eclesiástica, fue escalando posiciones en la curia. La experiencia de la familia en asuntos financieros y diplomáticos lo convertía en un aliado útil para papas necesitados de recursos. Mientras tanto, la República florentina vivía años de agitación. Savonarola llevó su programa moral hasta extremos radicales, organizando el célebre fuego de las vanidades en el que se arrojaron a la hoguera objetos considerados frívolos o pecaminosos, desde cuadros hasta libros y cosméticos. Pero su liderazgo espiritual se deterioró cuando sus críticas alcanzaron al propio papado.